Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡que viva la familia! Muy buenos días, queridos amigos y amigas de nuestro programa Que Viva la Familia. Un espacio que tenemos todos los domingos aquí desde Católica Radio para compartir con todos ustedes sobre temas de interés para los matrimonios y las familias. Soy el doctor Jorge Macías y soy el director del Instituto de Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y en esta mañana tengo el placer de presentarles a un matrimonio joven, muy joven, un matrimonio católico práctico. Este matrimonio está compuesto por la doctora Glorian Fernández Samot y el esposo licenciado Jerry Ramos Nieves. A Jerry y a mí nos une pues una amistad de un poco más de 10 años, ya que fue uno de mis estudiantes. Y luego voy a decirle a Jerry que explique un poquito cómo fue que fue estudiante mío, dónde y por qué. Y este matrimonio, como he dicho, joven, tienen 2 hijos que de hecho cuando estamos haciendo el programa grabado, tienen a sus 2 hijos durmiendo. Son 2 hijos pequeñitos. Así que muchas gracias, Glorian, muchas gracias, Jerry, por haber aceptado la invitación a formar parte del programa de hoy. Glorian y Jerry, como les dije, son un matrimonio joven católico práctico y ellos han creado un proyecto que se llama Seamos Virtuosos, que es un proyecto que da charlas, conferencias y talleres a matrimonios y familias. Pero voy a dejar que ellos mismos se presenten, expliquen un poco cómo fue que se conocieron y cómo es que surge el proyecto de Seamos Virtuosos. Buenos días, Glorian. Buenos días, Jerry. Buenos días, profesor Jorge Macías. Gracias por la invitación. Estar aquí nos llena de mucha alegría. Y también, ¿verdad? Acabo de mencionar que yo soy parte de la Católica, la Pontificia Universidad Católica, recinto de Arecibo. A mucha honra ser consejero profesional de allí. Y eso me llena de alegría estar participando también de este programa junto con mi esposa. Y pues vamos a comenzar hablándoles un poco de cómo nos conocimos. También estoy muy contenta de estar aquí, agradecida por la oportunidad. Vamos a hacerle una historia larga, cortita, de como de 7 años, ¿verdad? Que duró el noviazgo. ¿Cómo nos conocimos? Pues Jerry y yo nos conocimos en la pastoral juvenil de nuestra parroquia Santuario La Milagrosa del Calvario en Camuy. Allí fue que comenzó a surgir todo. En el 2008 nos hicimos novios y estuvimos como 2 años, pero ambos teníamos mucha inquietud vocacional. Entonces tuvimos un director espiritual que en paz descanse, Padre Francisco, que le decíamos Padre Panchito de cariño, y él nos ayudó muchísimo en ese camino de exploración, de descubrimiento vocacional y discernimiento. De ahí, pues Jerry decide empezar en el seminario y entonces estuvo por acá en Puerto Rico hace 1 año, ¿verdad? Como 6 meses estuve en Puerto Rico. Ajá, 6 meses. Entonces luego fue que va hacia Roma, estuvo allá varios meses. Por mi parte, pues yo estuve 1 año de proceso de descubrimiento con las hermanas Paulinas en Río Piedras, aquí en Puerto Rico. Entonces luego fui a Venezuela y fuimos más o menos en el mismo tiempo. Era la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011 y ahí pues en agosto fuimos ambos a la jornada con todo el grupo que surgió de la diócesis de Arecibo y ya cuando se acabó pues cada uno se retira al destino, ¿verdad? Que el Señor nos había encomendado para ese descubrir. En ese tiempo pues no. O sea, tú me quieres decir, perdona que
No, que te interrumpa. Tú me quieres decir, por si acaso los que nos escuchan y nos ven por las redes no han entendido bien, Jerry iba a ser cura claro. y tú ibas a ser hermana religiosa. Sí. O Eso monja, es en buen español, en buen español. Y nos tuvimos, obviamente nos dejamos en este proceso, pues eso fue todo, ahora yo lo digo, pero en aquel tiempo, Sí. para la edad pues, que teníamos, dejarnos, ser amigos, transformar eso en amistad, seguíamos comunicándonos, pero jamás y nunca, ¿verdad? Éramos amigos, nos fuimos, ya no teníamos casi comunicación, de vez en cuando nos escribíamos, pero yo decía, cuando yo me fui, que yo no iba a volver, o sea, mi meta era ser religiosa, esa era mi idea, yo boté todas las cosas de la universidad, yo terminé mi bachillerato, entonces me fui. Y yo dije, aquí yo no vuelvo para la UPI, que fue que estudié, y me tuve que tragar mis palabras, ¿verdad? Porque el Señor tiene otros caminos y ahí terminé después hombre, que sí, la maestría y el doctorado de esa misma universidad. Dios tiene siempre algo bajo la manga que nos la saca así cuando menos uno lo espera, Eso es así. definitivamente. Y algo que caracteriza esa historia es poder analizar que ambos estábamos dispuestos y le dijimos sí al Señor, Claro. ¿verdad? Y a veces es algo que nos llama mucho la atención porque a veces vemos historias de sacerdotes ya siendo sacerdotes o de monjas religiosas ya siendo religiosas que dicen, no, yo no quería. Y en el caso de nosotros era totalmente... Yo no me quería casar. Era totalmente distinto porque sí decíamos como, ok, sí, Gorian, sentimos esto, pues hay que atenderlo con responsabilidad. Pues decimos sí al Señor, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Y pues por eso que nos reímos un poco, porque guarda esta peculiaridad que otras personas no, y termina haciendo el camino, pero nosotros sí, y cuando ya en el proceso, ¿verdad? Como Gorian muy bien explica, que yo estuve 6 meses estudiando en la Pontificia Universidad Católica en Ponce, ahí como seminarista, en aquel momento se llamaba el seminario Regina Cleri, y ahí fue que conocí al profesor Jorge Macías, que fue mi profesor de moral, si no me equivoco. No, moral no. Yo No. creo que fue de ecumenismo, ¿no? Y de filosofía también me dio una clase, ¿o no? No. Tan buen maestro soy, tan buen maestro soy que se le olvidó la clase. No, profesor, si estamos hablando de casi 12 años, que, Sí, no, claro. que no fue ayer. Pero sí me acuerdo de ti, sí me acuerdo de ti. Eso lo va a importar. Y fue una grata experiencia al estar allá en Ponce y luego pues fui como seleccionado en ese grupo de seminaristas para ir a Roma, al Ateneo Regina Apostolorum, a estudiar, ¿verdad? Yo estuve un semestre allá y ya estando en Roma fue cuando tuve ese encuentro más fuerte con Papá Dios de evaluar y reevaluar la vocación. Claro. Y yo decía, wow, te dije que sí, Señor, estoy aquí, Señor, porque aún siento esta inquietud de sentir como que el hecho de hacer una familia, y me acuerdo como ahora que en ese momento estaba el Papa Benedicto, tenía unas catequesis, ¿verdad? Los miércoles estaba hablando de las familias y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? A veces me sentía la tentación, en vez de irme a la universidad, escaparme a las catequesis los miércoles allá en la Plaza San Pedro para escuchar al Papa Benedicto de aquel entonces. Y ahí pues lo puse en mucha oración y así en la oración, en el silencio, en el acompañamiento espiritual, pues fue que me percato claramente y con una paz increíble. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Eso es importante, la paz. Ahí está la clave. Sí. Si hay matrimonio, no, si hay novios que están a punto de dar el paso, que nos están escuchando, tú sientes una paz increíble y sabes, ¿verdad? Que esa paz va acompañada de la voluntad de Dios en tu vida, que eso pues no es otra cosa que sentir la voluntad de Dios en la vida que cada cual pues desea. Y nada. ¿Dónde fue que conociste entonces a Glorian?
En la pastoral juvenil. Ah, la pastoral juvenil. Sí. Okay. Sí, nos conocimos ahí y ahí esa fue nuestra escuela, ¿verdad? De toda la formación humana y espiritual. Claro. Ya luego que estábamos allá, pues tuvimos que regresar con el mismo amor, ¿verdad? Darnos cuenta, fue un nuevo descubrir, no fue que volvimos rápido a ser novios porque Claro. había pasado mucho tiempo, teníamos que descubrir muchas cosas, Oye, acostumbrarme. ¿cuál fue la reacción de las personas que los conocían a ustedes, siendo seminaristas y siendo una muchacha que iba a ser religiosa, etcétera, etcétera? Cuando ustedes deciden, pues, dejar ese camino que ustedes estaban discerniendo, porque el que uno sea seminarista no quiere decir que uno está seguro que uno quiere ser sacerdote o religioso, ¿verdad? Pero a veces las amistades de uno alrededor, ¿verdad? Pues pueden a lo mejor sentir como que estás traicionando la vocación que Dios te dio. O sea, no sintieron eso. En ese momento, cuando regresamos o antes de irnos. La reacción de las amistades de ustedes, por ejemplo, tú estabas en el seminario, pues me imagino que los compañeros tuyos del seminario, cuando le dijiste, mírame, pues pienso salirme, ¿no hubo como un rechazo o ellos entendieron muy bien que era tu camino y pues te apoyaron? Por lo menos en mi caso, yo le comenzaba a comentar, me está pasando estas cositas. Okay, sí. Yo iba como que, y como que hablar también un poco con ellos para ver si le estaba pasando lo mismo que a mí. Claro. Y yo los veía como que no, estaban muy bien, estaban enfocados y decía, qué bien por eso. Ahí fue cuando yo analicé el hecho de poder redoblar la oración, ¿verdad? De poder continuar con la guía espiritual, expresar, ¿verdad? Porque también podía uno dentro de ese proceso analizar, ¿esto viene realmente del bien o es una tentación? Por eso que hablo mucho del proceso de silencio, del proceso de meditación, de oración, que fue crucial para poder sentir esa paz. Claro. Pero una vez que menciono que me iba a salir, como que y muchas veces nunca hablaba el término salir, sino es como que, mira, voy a hacer un detente en la vocación, en la carrera, como tal, y ellos me decían como que nada, me apoyaron mucho Qué y bueno. no sentí nada de reproche ni nada, e incluso de mis formadores, tanto en Puerto Rico como allá en Roma, fue un Qué bueno. apoyo Eso increíble. es muy importante, eso Sí. es muy importante. Bueno, pues se casaron. Muy bien. Sí. En el 2015 llegamos, en el 2012 tuvimos 3 años luego para pues descubrir, aprender, ir a talleres, prepararnos, porque pues tuvimos un tiempo que no fuimos novios y comenzamos nuevamente el noviazgo, ya con una madurez era bien diferente, era otra cosa total. Fue una escuela, de verdad, Dios nos envió para enseñarnos muchas cosas. Nos preparamos muchísimo. Yo creo que eso es la clave, ¿verdad? Para los novios. No, nunca tú estás 100% preparado, ¿verdad? Pero eso no debe ser una justificación para no prepararte. Así que cuando deberían mencionar el término madurez, para eso nos referimos. Y ese apoyo yo también lo recibí cuando yo se lo dije a mi formadora, a mi maestra. Fue algo como un bálsamo de paz. O sea, sus palabras fueron, nunca las olvidé. Ella me escribió una carta, si me ve alguna vez, ¿verdad? Hermana Mauri, yo la quiero mucho. Y ella fue bien crucial para yo sentir mucha paz. Mucha paz. Qué bueno escuchar eso. Sí, porque a veces hay algunos grupos religiosos que bien, cuando la persona discierne, porque el discernimiento es muy importante, sea la vocación que sea. Y cuando uno discierne propiamente y se da cuenta de que, mira, pues el Señor me está llamando por otro camino, ¿verdad? Pues puede haber algún rechazo o alguna resistencia, ¿verdad? Gracias a Dios que en el caso de ustedes no ocurrió, no ocurrió. Claro. Y entonces, bueno, casados ya. Bueno, nos casamos
Nos casamos en el 2015 con muchas esperanzas. Nos fuimos de luna de miel para Europa y tuvimos la bendición de poder saludar al Papa Francisco en Roma. Ah, mira tú. Tenemos fotos Sí, de eso. porque nosotros pues no teníamos todo el budget para hacer todo, la fiesta, de cuánta cosa había, teníamos que escoger y nosotros queríamos viajar, pues decidimos sacrificar la fiesta pomposa y porque queríamos invitar a mucha gente, la gente nos conocía, imagínate, estábamos en la misma parroquia, abrimos la ceremonia, ese era como que nuestro sueño, que la gente que queríamos compartiera la boda, el sacramento, ¿verdad? Y luego atrás hicimos en el mismo salón parroquial, bueno, era fuera en el patio, pero cayó un diluvio y se dañó todo. O sea, estéticamente eso fue un desastre. Hasta el bizcocho se rompió. Pero después entonces nos fuimos a viajar, fuimos y pudimos al final del viaje estar en la audiencia y el Señor nos concedió. Ya que tienen más o menos 7 años de casado y tienen 2 hijos, ¿cuándo fue que llegaron los hijos? Rapidito. Nos casamos en 2015, junio 2015. Ya como no, en para octubre, noviembre creo que yo me enteré que estaba embarazada. noviembre nos enteramos y ya en agosto 2016 pues llegó nuestra niña Fátima Isabel, que ya hoy tiene 6 años. Ya está en primer grado. Ya está en primer grado. Qué linda. Sí. ¿Y la otra qué edad tiene? El otro es un chico, se llama Francisco José, tiene 1 año y va a cumplir 1 año y 6 meses prontito. Y Francisco José el nombre, me imagino por qué, pero quiero que les... Claro, todo tiene el sentido. Pues Padre Panchito, que es el director espiritual de ambos, que fue crucial, era bien devoto de la Virgen de Fátima. Entonces él forja ese amor por ella, le escribió su librito, yo se lo pude editar y buscarlo para que él lo publicara. Entonces ahí pues él muere y quedamos, ¿verdad? Con esa herencia, entonces decidimos, yo también cuando yo era pequeña, yo escribía desde pequeña y decía que yo quería tener una hija que se llamara Fátima. Y siempre estaba ahí como que ese nombre en mi mente. Entonces Francisco, pues por el Papa, por nuestro director espiritual, Francisco de Asís, que es una espiritualidad que teníamos también en la parroquia. Entonces era Francisco Isael, como Jerry. Que era mi segundo nombre. Yo vivía orgulloso, se me llama Francisco Isael. Pero yo decía que si él nacía en el día de San José, pues yo le iba a cambiar el segundo nombre porque eran esas fechas. Y yo di a luz el marzo 19 a las 12:00. Ahí mismo salió Francisco. Y bueno, y yo no me iba a poner a discutir con San José. Y pues finalmente se llamó Francisco José. Que esa es la historia de nuestros hermosos hijos y de sus nombres. Qué bien. Eso es muy importante, saber escoger los nombres de nuestros hijos, porque hoy en día la verdad que la gente, queriendo ser un poquito creativos, se inventan unos nombres que al final son tan y tan difíciles de pronunciar. Díganmelo a mí, que los primeros días de clase, como estoy pasando ahora, hay algunos nombres que con mucho cuidado, porque se ofenden si uno no pronuncia bien sus nombres, ¿verdad? Claro. Pero esto es muy importante, que ustedes, siendo muchachos jóvenes, ¿verdad? Y siendo católicos prácticos, de verdad me impresionan que a tan pronta edad ya tengan un proyecto que los dos están llevando. ¿Okay? De eso vamos a hablar luego en el próximo segmento. Pero antes de empezar con ese segmento, yo quisiera, Glorian, que nos explique cuál es más o menos la formación que tú has llevado y también un poquito, Jerry. Claro, pues ha sido providencial, ¿verdad? Hoy meditaba en eso porque yo no pensaba seguir estudiando. Y cuando veo del camino que llevé, pues tiene un sentido y ahora lo entiendo mucho más, el por qué. Tengo un bachillerato en comunicación audiovisual, siempre digo que es mi primer amor, me encantan las comunicaciones, pero cuando regreso, yo empecé mi maestría en comunicaciones, pero yo sabía que mis valores
yo no quería tener un estilo de vida que me iba a limitar. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que cualquier persona que estudie comunicaciones no pueda vivir de eso, porque a mí me encantan. Pero yo quería vivir en el campo, yo sabía que ese trabajo era bien complicado, las horas, ¿verdad? Y pues el trabajo mayor en Puerto Rico es en el área metropolitana. Entonces, ahora no, ahora hay más cosas online, ¿verdad? Por toda esta tendencia en Internet, pero en ese momento no. Entonces, yo decidí buscar algo que se adaptara y entonces estudié la maestría en educación, en orientación y consejería para ser consejera profesional. Okay. Ya yo había cogido unas electivas en psicología porque pensaba eso en el bachillerato, pero me gustó mucho el enfoque de la consejería de prevención, de ayudar a la persona en su potencial y su desarrollo, ¿verdad? Y luego de la maestría, terminé la maestría, me casé, terminé la maestría, me casé, saqué la licencia en mi posparto, pero estaba embarazada, tomé la revalida embarazada y luego entonces fue que hice la mentoría porque hay que hacer unas 500 horas después de tomar la revalida. Y finalmente pues pude trabajar en un colegio privado en San Juan. Las cosas son maravillosas. Yo no quería estar en San Juan y tuve que después irme a San Juan de consejera, pero todo dio un sentido. Y luego yo empecé el doctorado antes de casarme porque adelanté unas clases. Ese último semestre yo cogí 4 clases, terminé la tesis, estábamos haciendo las preparaciones de la boda, era una locura. Pero después hubo 2 veces que yo no quería continuar el doctorado, por todas las cosas, ¿verdad? Después que nos casamos, todo el mundo sabe qué pasa en Puerto Rico, pandemia, huracán, todas estas cosas, terremotos, muchas cosas, ¿verdad? Estreses que han sido parte de nuestro matrimonio joven, como todos los matrimonios jóvenes, si nos escuchan, pues han vivido en estos últimos años. Y tienen toda nuestra empatía porque si de por sí vivimos una sociedad sumamente difícil para tener una familia, pues hemos vivido etapas y momentos como el huracán, terremoto, y hago pandemia. toda la explicación porque estudié esto, pero no solamente estudiarlo, sino porque lo estudié. Y mientras estaba ocurriendo todo todo esto, yo he estado estudiando desde antes de casarme. Y por fin ya pude terminar el doctorado ahora en verano, que fue que me gradué. Vamos a dejar ahí el pensamiento que tenemos que hacer una pausa por obligación y cuando regresemos continuamos entonces con esta bella historia y le preguntamos a Jerry cómo fue que llegó a ser licenciado y hablamos entonces también del proyecto virtuoso, ¿ok? Así que vamos a hacer una pausa y estamos con ustedes de regreso muy pronto. No se retiren. Como dijo Papa Francisco, la familia es la fuente de toda fraternidad y el camino primordial para la paz. Estamos de regreso en nuestro programa Que Viva la Familia. Hoy tenemos al matrimonio Glorian y Jerry Ramos. Ambos son profesionales. Matrimonio católico práctico, joven. Y estábamos hablando antes de la pausa un poco de su historia vocacional, de su historia también matrimonial y de cómo Glorian pues comenzó a estudiar, llegó a ser doctora y entonces quiero que termine entonces ya el pensamiento de eso y pasamos con Jerry. Sí, pues terminé mi doctorado en educación con concentración en orientación y consejería y desde la maestría pues he estado investigando el impacto de las redes sociales y el internet en diferentes áreas de la vida, con mayor énfasis en los jóvenes adultos, pero también he hecho mucho estudio en lo que es adolescentes y familia, y por ahí es que seguiré porque me apasiona el tema. Me encanta poder ayudar a la gente en este tema tan crucial para estos tiempos que estamos viviendo. Muy bien. Jerry. Bueno, y en el aspecto pues mío, yo culminé un bachillerato en ciencias naturales para el 2014, un año antes de casarnos, como que pensaba y creía que la ciencia era todo para mí. Y cuando yo decía, me analicé, que yo estoy estudiando ciencias y yo soy más del lado humano, del lado de estar con las personas, ayudarlas. Y ahí pues decidí estudiar la maestría en consejería profesional y pues gracias a Dios la terminé en el 2017. Tuve la oportunidad de tomar la reválida y gracias a Dios pasarla
de la primera y eso pues me llena de mucho orgullo. Y gracias a esa reválida, ¿verdad? Los consejeros profesionales licenciados en Puerto Rico, también esto sirve para que conozcan la profesión, pues tienen una licencia otorgada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Así que por eso los consejeros utilizan el término también licenciado. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a los abogados, los farmacéuticos que no tienen el doctorado, pero también los consejeros, pues se le dice licenciado, pues, tienen una licencia otorgada por el Departamento de Salud en este caso. Y hoy en día está trabajando entonces con nosotros y hoy en en el día recinto de Arecibo, ¿verdad? eso es correcto. Y estoy ejerciendo, ¿verdad?, de la profesión como consejero allí, que también doy la clase de introducción a la vida universitaria, que me fascina y me encanta, porque creo que es sumamente esencial para todos los estudiantes. Y también estar de mano con los grupos, con las situaciones emocionales que le pasan a los estudiantes, tanto en el aspecto académico, ¿verdad?, como en el aspecto de la vida del día a día. Nos percatamos ambos, ¿verdad?, que nuestra pasión es trabajar con los jóvenes y jóvenes adultos, incluyendo también todo lo que tiene que ver con las relaciones, como los novios y los matrimonios. Y por eso fue que sale nuestro proyecto de Seamos Virtuosos. Me gusta mucho el nombre del proyecto, Seamos Virtuosos. ¿Cómo fue que surgió el nombre? En 2014 yo abro un blog que se llama Joven Católica Sé Virtuosa. Me ha encantado escribir y yo quería pues empezar. En aquel momento todo era bastante orgánico, llegué a subir mucho, ¿verdad?, en audiencia, porque no es como ahora que el porcentaje que llega a la gente es muy poco y todo es a través de los anuncios. Por eso es que logré en ese momento subir bastante lo que era la audiencia. Después de eso nos casamos y tenemos como una misión, ¿verdad?, de compartir con las parejas de novios, con los jóvenes, todo lo necesario para entrar en matrimonio, porque sabíamos todas las carencias y toda la preparación que tuvimos que adquirir, unida también a nuestra profesión, y empezamos a darle forma al proyecto, que cambiamos, ¿verdad?, todo el rebranding de todo lo que era de Joven Católica Sé Virtuosa, pues lo transformamos a Seamos Virtuosos, ya con el énfasis en las relaciones con uno mismo, con los demás y con Dios. De ahí empezamos a dar una serie de talleres y todo era bastante, no éramos todavía, no teníamos la licencia, ¿verdad? Y lo hacíamos bastante pro bono y no era profesional así como lo tenemos ahora, sino más en un servicio pues, gratuito. Ya pues a lo largo del tiempo, pues fue transformándose, hubo una pausa bastante larga, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer otras cosas, nos mudamos, llegaron nuestros hijos. Y primero yo siempre he tenido claro que es nuestra vocación, ¿verdad? El proyecto es secundario, primero nuestra vocación y yo no quería que eso impactara porque sí había visto cómo personas por diferentes proyectos habían tenido problemas en sus relaciones, ¿verdad? Y eso no era lo que yo quería. Claro. Así que no me importaba si no publicaba mucho, publicaba o no estaba muy al día, pero el proyecto el Señor siempre lo tenía ahí y yo siempre he orado por eso, por que el Señor pues provea. Y ya ahora, en el 2022, pues fue que comienza oficialmente como el centro de consejería Seamos Virtuosos, donde ya es un centro con todos los nombres, etcétera, nuestra profesión. Brindamos consejería individual a los adultos hasta ahora, ¿verdad?, de 21 años en adelante, en manejo de estrés, en todas las situaciones emocionales, integramos la espiritualidad cristiana ahí, ¿verdad?, porque sabemos la necesidad que existe de que hayan profesionales que tengan esta visión. Uno siempre va a respetar la libertad y cualquier profesional se supone que respeta, aunque no tenga la fe, ¿verdad?, católica. Pero sí hay espacio. ¿El centro es un lugar físico o es virtual? Es virtual. Ahora mismo lo tenemos virtual. Sí, okay. Los servicios de consejería individual y a novios, ¿verdad? También ayudamos en la preparación al matrimonio a través del programa Prepare and Reach, que es un assessment, ¿verdad?, un examen, una prueba que se toma, que se utiliza para hacer como un análisis de la relación de esa pareja, ya sea novios o matrimonio, y se da una serie de sesiones para ayudarlos en su enriquecimiento y fortalecimiento.
Se hace también consejería de carreras para los estudiantes, saber lo que quieren estudiar. Y los talleres, ¿verdad? Que es como que la mayoría de la gente nos conoce por eso. Pues vamos, ahí sí, pues es presencial. Cuando nos invitan a los lugares, pues llegamos a esos lugares. A veces lo hacemos online, pero si nos invitan presencial, pues ahí vamos al lugar. Ya les quiero adelantar que los voy a invitar para un conversatorio, Ok. porque yo tengo, pues todas las semanas me encuentro, yo tengo 7 clases y, y el grupo más pequeño por lo menos son 30 estudiantes. Eso quiere decir que yo tengo pues contacto con 210 estudiantes toda la semana. Y evidentemente están en la edad de ser novios y novias, ¿verdad? Pero como yo soy religioso y muchas veces dicen, pero ¿qué tú sabes de eso si tú Suele eres pasar. religioso? Aunque yo tuve mi novia antes de ser religioso, ¿verdad? Claro. Pero yo quisiera hacer las preguntas a ustedes la siguiente. ¿Qué creen ustedes que es la carencia de los jóvenes hoy en día en cuanto al noviazgo? O sea, ¿qué les falta Al noviazgo. al noviazgo del joven hoy en día puertorriqueño? O sea, ¿ven ustedes algunas lagunas que los jóvenes hoy en día están viviendo que hacen del noviazgo? O sea, piensan que el noviazgo es una cosa cuando en realidad es otra. Claro. Porque yo siempre digo, o sea, siempre digo que el noviazgo se necesita menos cama y más sofá. Bello, qué bello, me encanta. Oh, María. Es una expresión, digo, no es mía, Ok. pero siempre la uso en el grupo. Porque yo veo que los jóvenes, pues claro está, los jóvenes hoy en día pues eh, eh, tienen ciertas ideas y cuestiones sobre lo que es el noviazgo. Y el noviazgo en sí debe ser pues más bien una etapa de preparación para el matrimonio. Claro. Es multifactorial, ¿verdad? Son una serie de componentes que hacen que el joven o la joven tal vez no tenga esa visión como de futuro, de poder ver un proyecto. Primero está esa falta de valores, no en todo, ¿verdad? Pero confusión no falta, siempre hay valores, pero hay una confusión de valores, la ausencia paternal, ¿verdad? Los ejemplos que tuvimos en nuestras familias de orígenes, el porcentaje de divorcio es bien alto, por ende yo creo que todos tenemos en nuestras familias matrimonios que se han separado por diferentes situaciones, ¿verdad? No se trata de juzgar, pero esa es la realidad que permea. Y creer que tú puedes ser feliz en el matrimonio, eso es como un cuento chino, ¿verdad? Es como que de verdad tú puedes ser feliz en Puerto Rico con el matrimonio, y es crear ese sentido de la belleza, el valor y la belleza, que es triste porque a veces están como falta de esa raíz de esperanza de ver que sí puedes ser feliz en el matrimonio. Y felicidad no es comodidad, es una serie de elementos que tienen una razón, tienen algo que... Y lo dices de una manera sumamente hermosa, ¿verdad? Porque en el matrimonio, en el noviazgo, es en la etapa donde se comienza a construir. Y muchos piensan que la construcción viene cuando te casas y es desde el mismo noviazgo y esa misma ausencia de ese role model que, eso es un matrimonio. Mira, se están riendo. Mira qué bien se ven. Ay, tienen hijos. Wow, están echando para adelante. Esa ausencia a veces de mirarlo, porque vivimos en una sociedad que es como que, mira, no necesitas de nadie. Mira, tener hijos, ¿para qué? Mira, amarrarte. Y esas cosas son las que están luchando nuestros jóvenes. Y pues, ¿quién se motiva, si lo vemos del aspecto juvenil, a tener un noviazgo de esa manera? ¿Verdad? Como que... Y aunque seamos católicos prácticos, las visiones del mundo a veces se filtran tanto, por más que uno tenga la espiritualidad firme, que uno sea, ¿verdad? Todo, pero esas
ruido externo y a través de las redes sociales, que hay de todo un poco, pues confunde y hace una guerra entre el hombre y la mujer. Es como una lucha que aún si no se sanan todas estas musarañas, ¿verdad? En palabras coloquiales, uno entra al matrimonio y tiene que haber ese proyecto, porque si no, aunque hay que tener a Dios como centro, pero también hay que trabajar unas cosas. La espiritualidad es importante, pero la sanación es importante. Los religiosos pasan procesos psicológicos muchas veces, tienen que sanar unas cosas. Sí. Y Pues los un matrimonios proceso, también. los religiosos y los saludes pasan por un proceso de De formación años. larguísimo. Claro. Y de ahí también surge Seamos Virtuosos, porque le tenemos como que una crítica constructiva, ¿verdad? Tú no puedes mirar el matrimonio ni querer casarte en el matrimonio como sacramento pensando que el retiro prematrimonial te Es va a formar. suficiente. Claro, claro. O sea, Por es eso el como, documento que salió recientemente de la propuesta como de un catecumenado para el noviazgo que emitió el Vaticano hace poco, responde como un ideal, ¿verdad? Bastante esperanzador en ese sentido. Hay que caminar muchísimo para hacerlo realidad, pero nace de ahí. Cuando salió, ahí estábamos formando eso, salió a morir Leticia, y yo la veía y yo decía, Dios mío, pero es que esto es lo mismo que tú y yo estamos hablando. Y pues ahí vamos, ¿Qué es ¿verdad? lo que deben de buscar los novios uno del otro? O sea, ¿cuáles son las cosas que las muchachas y los muchachos deben de buscar más allá de la belleza física, que eso pues, evidentemente es lo primero que atrae, porque eso es normal, ¿verdad? Claro, y es Pero, esencial también. pero luego que pasas de la belleza física, ¿verdad? O sea, ¿qué deben de buscar para saber si esta es la persona idónea con la cual voy a compartir el resto de mi vida y que va a ser la madre o el padre de mis hijos? O sea, ¿cuáles Primer son? paso, Sí, autoconocerse. Yo saber qué quiero de mí, quién soy yo, qué quiero en mi futuro, para también conocerse mutuamente. Cada uno se tiene que conocer y juntos se tienen que conocer, porque uno va a entrar al matrimonio con lo que conoce y con lo que no conoce de la pareja. claro. Y entonces ese proceso de conocerse los va a hacer más auténticos, ¿verdad? Que se caigan las máscaras. Hay que hacerse, en los talleres tienen que hacerse muchas preguntas. No hay pregunta mala, o sea, todas las preguntas, si estás en ese camino, ¿verdad? Ya más cercano, en un noviazgo más maduro, no bueno, al principio, ¿verdad? Que las preguntas van a ir como en escalas, poco a poco, según la etapa del noviazgo. Pero tienen que buscar conocerse, ser auténticos, y si son cristianos, pues la santidad, porque si el amor va dado a la cruz, ¿no? no hay otra manera. Y ahí también es como en ese proceso de conocerse, van a mirar los valores, si son valores en común, las cosas que tienen en común, los gustos, las aspiraciones. Son muchas cositas que en ese conocimiento se van percatando y cada uno se va como si fuera un checklist, como que, mira qué bien. E incluso hasta en las cosas que no son común, ¿verdad? Que no Parecen tanto. que no se parecen tanto, pues puede decir como que, ok, a ella le gusta el arroz chino, pero a mí me gusta otra comida, pues eso es algo que no es tan relevante, ¿verdad? Pues claro, se puede vivir con eso. Pero que es importante analizar eso de los valores. Esos puntos de desencuentro, el punto que no estamos tan de acuerdo, es crucial, y tener libertad, porque en ese proceso, como así vamos al seminario y a la vida religiosa, pues lo mismo, el noviazgo, mira, si no es, no es, y evitar el drama, porque somos a veces muy dramáticos. Entonces hay que evitar el drama y ser firme, porque lo que uno va a hacer cuando se case es algo bien serio. No vamos, es serio, hermoso, divertido, pero es serio. Y hay que tener sinceridad para eso. Dentro de los valores, yo creo que los novios muchas veces evitan hablar ciertas cosas para evitar el conflicto.
Y yo me he dado cuenta a veces que en el noviazgo, sobre todo el tema de la religión, ¿ok? ¿Cuál sería el consejo que ustedes le den a unos novios donde una de las partes va a la iglesia y practica su fe, ya sea católico, protestante, lo que sea, y la otra parte no lo hace, ¿verdad? Y nunca hablan de esa diferencia, ¿ok? ¿Cuál sería el consejo que ustedes les den a esa pareja de novios que uno de ellos practica la religión, la que sea, y la otra parte no? Primero, ¿verdad? Si lo estuviera de frente, no es un impedimento. No es un Hay impedimento, claro. parejas, modelos, ¿verdad? Que han tenido éxito, pueden buscarse en esos ejemplos de vida para ver. Creo que una vez en uno de los congresos, en el sínodo que se hizo, habían ejemplos de este tipo. Y definitivamente hay que hablarlo. Si no lo han hablado, el tema lo tienen que hablar, porque van a entrar a un proyecto en cual se tiene que respetar y tiene que haber unas pautas claras de cómo serán ciertas cosas, por ejemplo, la llegada de los hijos, la educación de los hijos, las fiestas, los ritos que se hagan, qué expectativas tiene cada uno, qué es lo que espera cuando se vaya a casar, ¿verdad? Para que entren informados al proyecto de vida de matrimonial. No decir que yo no lo sabía, que lo amaba mucho, pero con el amor solo no lo vamos a sacar adelante. Nos quedan poquitos minutos y no quisiera despedirnos sin antes darles a ustedes también la oportunidad que le digan a nuestros oyentes dónde se pueden comunicar con ustedes si desean de los servicios del proyecto. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra página de internet www.seamosvirtuosos.com. Hay un formulario de contacto. Todos juntos. Seamosvirtuosos.com. Okay. Exacto. El email es contacto@seamosvirtuosos.com. Okay. Y el número de teléfono, pueden llamar o escribir un mensaje, ver a WhatsApp o texto, 787-921-8722. 921-8722. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también estamos ahí, @seamosvirtuosos. Pues yo invito a todos los que nos siguen por las redes y por la radio que visiten la página de Jerry y de Glorian y utilicen de sus servicios, porque no hay mejor consejero para los jóvenes que los mismos jóvenes. A veces ya nosotros que tenemos un poco de canas, pues los jóvenes como que sí nos respetan, pero yo creo que le hacen mucho más caso a casos de jóvenes como Jerry y como Glorian, que son un matrimonio joven, son católicos prácticos, luchan, tienen sus dificultades y están al servicio de la pastoral de la familia. Así que Jerry, Glorian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y a nuestra radio audiencia y a los que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde o esta mañana. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias, Dios nos los bendiga, y será entonces hasta el próximo domingo. Muy buenos días. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.